Jorge Anguiano es ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Realizó las últimas adecuaciones para el nuevo Hospital Juárez en la Avenida Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como jefe de proyectos y coordinador regional técnico, desarrollando proyectos urbanos y prototipos de viviendas de interés social, medio y residencial, con más de 50 conjuntos habitacionales a lo largo del país para la empresa Consorcio ARA, desarrollando proyectos urbanos y arquitectónicos también en Puebla, Querétaro y el Estado de México. De 2010 a la fecha, es gerente de proyectos de Anguiano y Córdoba Arquitectos, donde desarrolla proyectos habitacionales, industriales y arquitectónicos, también en diferentes localidades del país. De igual manera, desde 2010 y hasta la fecha, es profesor de la licenciatura de Ingeniero Arquitecto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. Y desde 2012 y al día de hoy, también es profesor en la Universidad Tecnológica de México, Campus Atizapán. Entonces, Jorge, bienvenido. Déjame ver dónde andas, ya te veo por ahí. Perfecto, Jorge. Y aquí estamos. Excelente, Jorge. Qué gusto, como Bien, siempre, verte. El espacio es tuyo, Jorge. Adelante, por favor. ok, bueno, pues es un gusto pues estar aquí con ustedes en este foro. Básicamente, pues es un honor para mí eh, estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, eh, el tema que vamos a abordar es la experiencia profesional, eh, sobre todo la más importante durante estos 33 años que tengo de carrera. Y pues dentro de esta, pues el conjunto urbano Las Américas fue para mí pues un proyecto integral que realmente pues pocos arquitectos tenemos a veces la oportunidad de hacerlo. Yo tuve esa oportunidad, me la dio Consorcio ARA. Desde el año de 1989 estuve trabajando hasta el 2008, casi 20 años, y pues tuve la confianza de los ingenieros Ahumada Rusek para hacer el proyecto más importante de la empresa, yo creo que hasta la fecha. Desde 1999 que se compró el predio, eh, este predio que inicialmente era una fábrica de Sosa Texcoco, pues tuvo muchos problemas y la verdad fue un proyecto muy complicado, ¿no? Para resolverlo, porque implicaba cuestiones el suelo, un suelo tipo 3 muy malo del lago. Había una construcción que era la fábrica Sosa Texcoco y había que trabajar sobre ese suelo, pero aparte pues estaba una serie pues de colindancias que pues también eran muy complicadas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Quiero empezar con esta reflexión de Lao Tse. Dice, mi casa no son los muros que la forman, no es su piso ni su techo, es el vacío contenido entre todas estas cosas, allí es donde vivo. Y básicamente aquí empezamos. Consorcio ARA es una empresa orgullosamente mexicana, fundada por los ingenieros Germán Ahumada Rusek y Luis Felipe Ahumada Rusek en 1977. Yo tuve la oportunidad de incorporarme en 1989, como ya comenté, y también estuve en la oportunidad de cuando la empresa eh, eh, empezó sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y también en Nueva York. Estuve allí en el centro Remate y fue una cosa increíble, ¿no? Me tocó crecer con la empresa, de ser una empresa pequeña a una empresa grande. Actualmente Consorcio ARA cumple 43 años de vida y 24 de haber salido a la bolsa, sigue vigente en las dos bolsas. Es una empresa mexicana, ha desarrollado más de 330,000 viviendas
en las que viven algo así como 1.330.000 personas. Y la receta del éxito del consorcio ARA es simple y se basa en dos ingredientes: constancia y diversificación. La constancia, reflejada en una estricta disciplina en torno a su estructura financiera, minimizando la dependencia del crédito y privilegiando el capital y la diversificación. La diversificación no nada más haciendo vivienda, sino haciendo centros comerciales. El primer centro comercial lo hizo San Miguel en Cuautitlán Izcalli, en el fraccionamiento San Miguel, ex Hacienda San Miguel, y después hizo el primer centro comercial de la zona oriente. Todos los centros comerciales en el año 2004-2005 están ubicados en la zona poniente de la ciudad. La empresa apostó a hacer un conjunto mixto en el cual pudiera meter en las Américas un centro comercial. Y fue el primero de la zona oriente, y actualmente, después de esa fecha, se han sumado pues más de 20, ¿no? En esa zona, ¿no? Se tenía mucho riesgo, y uno de los que asumió el riesgo de la inversión fue Liverpool, ubicándose como la tienda ancla, y ahí se incorporó al proyecto. A la fecha, Casa Sara tiene presencia en 16 estados del país, 18 ciudades y 33 municipios con 48 desarrollos que satisfacen las necesidades de todos los tipos de vivienda, desde la progresiva, nivel medio y residencial. Bueno, ¿cuál es la importancia de la vivienda? Hablamos de un espacio-forma transformador, creador, capaz de ordenar, planear y definir el sentido de su existencia del hombre. Cualquier asentamiento humano y su vivienda representan el contexto del hombre en el tiempo y en el espacio, y han permitido la evolución y desarrollo de la humanidad. Como resultado de su historia, su desarrollo y evolución, la vivienda y sus asentamientos humanos es la piedra angular de todos los proyectos, ya que las demás funciones urbanas, como nos marca la Carta de Atenas y la de Machu Picchu, pues es la base de todas estas funciones urbanas. Está el trabajo, la salud, la cultura, la educación, descanso, comunicación y circulación. Complementan a la función urbana más importante, que es el habitar, que es la vivienda. En el año 2000, pues Consorcio ARA tiene una fuerte presencia, como lo sigue teniendo hasta la fecha. Aquí vemos todos los municipios conurbados a la Ciudad de México, entre ellos el municipio de Ecatepec. Aquí vemos en ese año, pues el número de viviendas que se hacían, que prácticamente eran más de 10,000 en el Estado de México, y diversos desarrollos, todos planeados, organizados, cumpliendo con la normatividad del Estado de México, que la señala el libro quinto. Y en el libro quinto, en el particular, todos los conjuntos urbanos tienen que tener una serie de normas que no nada más implica el hacer la vivienda y cumplir con la densidad, que prácticamente todos estos conjuntos tenían la densidad de H100, o sea, 100 viviendas por hectárea. Normalmente pues no llegábamos a meter esas 100 viviendas por hectárea en un predio, andábamos entre 70, 80 aproximadamente, y el resto pues eran circulaciones, equipamientos y todo eso. Pero la empresa, a partir de que estuvo en la bolsa, compró una gran reserva territorial, y entre ellas estaba las Américas. Yo tuve la oportunidad, cuando me pidió uno de mis jefes, el ingeniero arquitecto Fausto Villanueva López, que era vicepresidente técnico en aquel entonces de Consorcio ARA, me dijo: oye, Jorge, pues ve a ver el predio. Y pues lo fui a ver. La verdad es que cuando yo lo fui a ver, pues parecía paraje lunar. Había una fábrica que ya tenía 5 años en quiebra, Texcoco, y pues el terreno se veía blanco y pues agritado y horrible, ¿no? Bueno, finalmente pues me pidieron mi opinión, y pues sí di mi opinión que no lo compráramos, ¿no? Pero mi jefe tenía un espíritu, y también el ingeniero Germán Omar Rusek, junto con su hermano Luis Felipe, y entonces ellos vieron allí pues un proyecto que iba a tener lo mejor de Consorcio ARA, de toda su experiencia, y yo tuve la oportunidad de trabajarlo. Cuando se compró este predio, pues tuvimos muchos problemas, y pues había mucho riesgo de invasión. De hecho, ahí se ve el límite urbano entre lo que es Ecatepec y lo que es Acolman.
Y eso que se ve ahorita como unas cuantas casitas en la parte de abajo, en realidad pues eran asentamientos irregulares. Ahorita esos asentamientos ahorita están totalmente llenos, ocupados, ¿verdad? Y había una fuerte presión de distintos grupos por invadir el predio. Entonces, se tuvo que poner una malla, se tuvieron que poner unas torres como de esas de cárcel, ¿no? Se tuvo que meter un grupo ahí para que cuidara el predio y tuvimos muchas amenazas de invasiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos predios están tan grandes y vacíos y no se ocupan, porque ya no estaban en presas o Texcoca, pues esos predios se pueden convertir en asentamientos irregulares, pueden generar un crecimiento desordenado, como el perímetro donde están las Américas, y por supuesto, estos asentamientos pues carecen de infraestructura y de equipamientos porque la gente se acomoda como puede, ¿no? Y hace lo que puede, ¿no? Y como puede, ¿no? Entonces, también no se prevé ningún equipamiento urbano, y bueno, pues normalmente pues las densidades y los usos pues son muy diversos y no son los autorizados, ¿no? Y finalmente, pues es una zona que no pagan impuestos y pues y se convierte en un problema para todos, ¿no? Entonces, ¿la solución cuál es? Pues es hacer un desarrollo que esté planeado y así se planteó las Américas inicialmente. ¿Cuáles serán los beneficios de este desarrollo? Pues la generación de empleo, estamos hablando de casi eh, más de 90,000 empleos entre temporales y permanentes, porque había un centro comercial, los permanentes en el centro comercial, ingresos de casi 94.12 millones de pesos, pues en total, hablando de 4 viviendas por 13,000, estaríamos hablando de casi 65,000 habitantes, que prácticamente es una ciudad. Una inversión directa del municipio por parte de casi 3,671,000. Por supuesto, el desarrollo va a contar con equipamientos, jardín de niños, primarias, secundarias, locales comerciales, unidades médicas, zonas deportivas, la dotación de infraestructura, todos los servicios, las redes de agua potable, drenaje, todo, todo, todo. Y por último, había el compromiso ecológico de forestar en el límite de la zona del Caracol. Aquí vemos los empleos temporales y permanentes, casi 8,748. Y bueno, durante el periodo que se compró el predio y todo esto, pues hubo muchos problemas. La cercanía con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya se habían comprado los predios por parte de Vicente Fox, en aquel entonces que había sido todo un problema, pues pues ayudaba, pero también perjudicaba al conjunto, ¿no? Finalmente, como ustedes saben, en la época del sexenio de Vicente Fox, pues por los macheteros estos de Atenco, y bueno, apoyados ahí por nuestro actual presidente, pues se canceló el aeropuerto. Entonces, esto tuvo repercusiones muy fuertes para el conjunto, porque lo detuvo pues prácticamente 2 años, ¿no? Pero finalmente, bueno, inicialmente nosotros, antes de que se hiciera el conjunto, pues habíamos llegado a hacer casi 23,000 viviendas, luego bajamos a 19,000, y entonces empezó la concepción de hacerlo de usos mixtos, y fue cuando se llegó a 13,000 viviendas con usos comerciales para el centro comercial, con un área industrial, de industria ligera, y finalmente con esa concepción ese se autorizó en mayo del 2003 por parte del gobierno del Estado de México, siendo gobernador Arturo Montiel y secretario de Desarrollo Urbano Miguel Ángel Covarrubias Gaitán. Yo tuve la responsabilidad de liderar el equipo desde que se compró el predio hasta la municipalización, desde 1999 hasta el 2008 que estuve encargado de este proyecto. Y bueno, pues me tocó también la responsabilidad de la autorización del conjunto urbano, que nos llevó prácticamente a estar un mes, pues prácticamente viviendo en Toluca para que se pudiera hacer esto. Dentro de la política que estaba fomentando el entonces gobierno de Arturo Montiel, pues era principalmente de que se potenciara la vivienda en los municipios conurbados.
Chicoloapan, Ecatepec, Tultitlán, Coacaco, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán. El principal propósito fue la modernización integral del Estado partiendo del sector vivienda para fomentar los demás sectores. Esto dio como resultado la construcción de más de 50,000 viviendas en su periodo. Él apoyó mucho en este sentido y se dio una modernización en el Estado de México que generó un crecimiento de la mancha urbana en torno al Distrito Federal. Justamente en esa misma época, cuando estaba como jefe de gobierno el actual presidente, pues el Distrito Federal no promovió el incremento de viviendas, o sea, no hubo permisos durante ese periodo. Bueno, es importante que ustedes sepan que la autorización de un conjunto urbano conlleva pues un proceso muy largo. A nosotros nos llevó la autorización prácticamente 3 años para que se diera y cumplir con todos los requisitos que demandaba el libro quinto. Teníamos que tener las factibilidades de servicio de agua potable, las de drenaje, tendríamos que tener la manifestación de impacto ambiental, teníamos que cumplir con los usos de suelo, con las densidades, cumplir con las restricciones, con todo, y esto pues había que considerarlo y hacerlo, ¿no? Entonces había que hacer un checklist enorme para poder revisar todo esto. Finalmente, cuando se autorizó la primera licencia de construcción, la autorizó el presidente municipal, en aquel entonces Erubiel Ávila, en su primer periodo, y se integró un programa de vivienda masivo, el cual tuviera este equipamiento a un conjunto urbano, es decir, un uso mixto. Por primera vez se hizo en un conjunto urbano. Normalmente los desarrolladores nada más hacían la vivienda, sobre todo en el Distrito Federal. En el Distrito Federal no se da equipamientos. En el Estado de México sí obligan a dar equipamientos de acuerdo al número de viviendas, es el número de aulas y el número de equipamientos que tenemos que dar. Y aparte, durante ese periodo se vio la importancia de que se incorporaran los centros comerciales. Esto tiene su antecedente en la ciudad satélite que proyectó el arquitecto Mario Pani, ya en la década de los 50, pero que no se había vuelto a repetir. Entonces, hasta el 2003 se autorizó las primeras 4,000 viviendas y la primera etapa. Los antecedentes del predio ya físicos, pues es que el predio está ubicado en la zona del lago. Como veremos, ahí esa como bolita que se ve ahí verde, es la parte del caracol y pues está exactamente ubicado sobre el lago de Texcoco. Pero por supuesto, no nada más está ese conjunto, está prácticamente, podemos hablar casi 2/3 partes de la ciudad, están sobre el lago, ubicadas en uno de los peores terrenos. Aquí vemos la ubicación, ahí está el caracol de evaporación solar, que es ese círculo, está señalado como límite urbano, no se puede construir para allá. De aquel lado está todo lo que corresponde al lago de Texcoco, que está seco, ¿no? Salvo el Nabor Carrillo, que son los que se ven en azul, y pues estaba limitado por la avenida central, y al norte por el fraccionamiento Jardines de Morelos, que ya tenía su tiempo, ¿no? Como ya comenté, pues teníamos aquí pues esta situación de que inicialmente este predio, en la década de los 30, pues el gobierno le autorizó a aguas, el uso para aguas salinas en 1943. Así nace la empresa Sosa Texcoco, SACB, que el gobierno mexicano a finales de los 50 expropió y, y esta empresa pues formaba parte de Sofimex, ¿no? Somex, Fisomex. Para 1982 la empresa tenía inversiones en acciones de distintas empresas nacionales y en 1986 fue desincorporada de la Secretaría de Energía porque era parte del gobierno y en 1988 se generó una empresa privada, pero pues que le dejaron un número de trabajadores. Esos números de trabajadores pues se siguió insistiendo en sus derechos y llegó al punto de que justamente tuvieron una huelga de 5 años que hizo quebrar la empresa. La empresa era una empresa que le iba muy bien, generaba esa sosa cáustica con este suelo de ahí y generaba un desecho que hay un montículo que era el producto de ese desecho de la sosa cáustica. Y en lo que es el caracol de evaporación solar, había una producción de alga espirulina que se podía dar muy bien en ese sentido.
Aquí es donde la empresa compra en 1999 con socio ARA, compra el predio, y entonces pues paga a los dueños, pero aparte tiene que pagar las indemnizaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí en ese momento ya se hizo, ¿no? El predio prácticamente es plano, prácticamente no rebasa el 5% de pendiente. Y bueno, el caracol tenía esa posición y esa forma porque el caracol iba pasando de una alberca a otra, la alga espirulina, y hasta llegar al centro, que era donde se podía utilizar. Sabemos que esta alga espirulina pues nos sirve para regular la alimentación, ¿no? Y que podamos desechar todo lo que no nos conviene, ¿no? Entonces, pero pues esta zona tiene asentamientos muy fuertes y el caracol de evaporación solar, pues donde estaba alga espirulina, pues se modificó y ya no pudo producir esta alga espirulina. Pues este era el suelo que me tocó ver, que todavía existe ahí en los perímetros, un suelo pues calcáreo, blanco, con fracturas, ¿no? Pues este suelo pertenece pues es parte de la desecación del lago de Texcoco. Es importante mencionar que tuvimos ahí la oportunidad de conocer al ingeniero Cruchac, que era de la Comisión del Lago de Texcoco, ya muy grande el señor, que fue uno de los responsables de la desecación del lago de Texcoco. Desde la década de los 40 empezó esa desecación promovida por el gobierno y esto provocó que toda la zona oriente pues no estuviera el lago. Antes de esto, el lago de Texcoco era un paraíso, era una zona donde llegaban aves migratorias, garzas, patos, pues era una zona donde pues normalmente se inundaba y se secaba y se volvía a inundar, ¿no? Pero pero el gobierno federal, pues lo desecó y fue hasta la década de los 60 que cuando ya no estuvo el regente Uruchurto, que estuvo limitando el crecimiento de la mancha urbana, pues que, que se empezó a explotar esta mancha urbana, ¿no? Entonces empezaron las construcciones en lo que es la zona de Jardín Balbuena, ya por el aeropuerto, se envolvió al aeropuerto, después la zona de Nezahualcóyotl y por supuesto la zona de Catepec, ¿no? Ahora sí que finalmente la empresa pues llegó ahí a ese predio que quedaba en un lugar pues muy bien ubicado, pero con un suelo muy malo. Aquí la resistencia del suelo es prácticamente de 5 toneladas por metro cuadrado. Y bueno, pues aquí nos pidió pues pues todo un proceso que ahorita lo voy a comentar, ¿no? Más adelante. Hablando del tipo de suelo, pues tenemos tipo 3 que es el rojo que está ahí, y pues es un suelo con baja capacidad de carga, limos y arcillas. Realmente es uno de los peores suelos que hay en el mundo, ¿no? Por otro lado, pues el clima es un clima semiseco. eh, durante muchos años, pues se aprovecharon esta zona. Cuando nosotros empezamos ahí a excavar, pues encontramos pues flechas, puntas de flechas y pues de épocas pasadas, ¿no? De la época prehispánica. Y pues y como ya comenté, pues era un lugar donde llegaban las aves migratorias, ¿no? Como la gallareta, los patos, las garzas, ¿no? Y bueno, pues, pero también tiene otra peculiaridad, el suelo salado tiene un alto contenido de sal, no tanto como el Mar de Muerto, pero sí es muy alto. Y aquí nada más hay dos lugares donde se genera el pasto salado, en Siberia y en el lago de Texcoco. Ese pasto es un pasto especial que se genera por la salinidad del suelo y fue uno de los que nos recomendaron para que con ese pasto, que lo tenían en viveros la Comisión del Lago de Texcoco, pudiéramos ocuparlo para poner pasto en las áreas de donación deportivas. Y bueno, nos pidieron, nos recomendaron también plantar pues la casuarina, el álamo plateado, el cedro y el fresno, ¿no? Y pues había el compromiso de plantar más de 10,000 árboles en todo el conjunto, ¿no? Por supuesto, la cuestión del drenaje pues era complicada. Tenemos ahí el canal de drenaje profundo. Aquí podemos ver en unos esquemas ahí del lado derecho cómo pues en 1910 pues tenía una inclinación, en 1970 todavía tenía una inclinación, pero a partir de 1980 el declive era hacia el otro lado. Entonces había que tener una serie de cárcamos para traspalear el agua
Y bueno, hacia ese nosotros teníamos que descargar las aguas negras y a través de una planta de tratamiento que también pues era una obligación por parte de la empresa hacerla y me tocó que también se autorizara por parte del organismo operador de Catepec. Por otro lado, pues como proyectista tuve que cumplir fielmente con lo que está aquí señalado en el Plan Municipal de Desarrollo de Catepec de aquel entonces. Aquí, como podrán ver, tenemos que prácticamente el predio, la mayor parte se ve en color beige, que es H100A, que era donde iba a estar la vivienda. El CUR es Centro Urbano Regional, que permite el uso mixto y la zona de comercio, al igual que el corredor urbano sobre toda la avenida central, y al fondo, en un color como moradito, la industria ligera. Y bueno, finalmente una planta de tratamiento en la mera esquina abajo. También pues tenía una serie de restricciones que estaban aquí marcadas. Había que ampliar la avenida central. Nos tocó ampliar eh, mariles, las laterales no estaban pavimentadas, se pavimentaron, y conectarnos con la mancha urbana, tanto de los conjuntos de arriba como los conjuntos de la izquierda. De hecho, teníamos que conectarnos por la avenida Primera de Mayo, que era el principal acceso. Aquí ya vemos cómo está ese esquema, y básicamente, pues, lo que podemos ver es que, pues, los usos ya de una manera que con las áreas que debían de ser. A partir de esto, pues hubo un cambio pues, rotundo en la zona, un cambio muy importante. Aquí están las 3 gacetas de gobierno, que son la autorización del Conjunto Urbano de las Américas. Créanme, el haber conseguido esto fue algo, pues fue realmente todo un logro para, para mí y para todo el equipo que trabajó conmigo, que fueron alrededor de unos 15 proyectistas, y que pudimos sacar esto en tiempo y forma, ¿no? Dentro de esas personas que participaron y colaboraron, por supuesto estaban los ingenieros Ahumada, que ya los comenté, pero estaba el ingeniero arquitecto Fausto Villanueva López, que era el vicepresidente técnico, el ingeniero arquitecto José Alberto Garza, coordinador de proyectos, mi jefe directo, el ingeniero arquitecto Eduardo Aedo Contreras, superintendente de obra, su servidor, que yo estaba como subcoordinador de proyectos, y a mi cargo tenía al arquitecto Jorge Alejandro Pérez Cerqueda, que era el gerente de proyectos, y la arquitecta Greta Alcandas, proyectistas, y otros que voy a mencionar más adelante. Aquí ya vemos cómo se dio respuesta, tanto en el uso como en las restricciones, y empezamos a generar estas manzanas. De acuerdo con el libro quinto, pues nos señala que no podíamos hacer manzanas de más allá de 100 metros. Hay un sistema de una estructura vial que se tiene que respetar. Entonces, teníamos vialidades principales con camellón, pues son esas 2 horizontales que se aprecian ahí, que tienen camellón, que van de lado a lado, y teníamos 2 verticales que nos conducían directamente hacia la zona de comercio y servicios, de sur a norte. Inicialmente yo lo había planteado como un área que podía haber una ciclopista, un área de andador, pero tuvimos ahí algunas diferencias con el superintendente. El superintendente, pues finalmente, digo, son las cosas que uno aprende y que tiene uno que aprender a escuchar, porque a veces uno como arquitecto o como urbanista, pues puede tener que piensa uno que tiene la razón, pero hay que escuchar a los especialistas. Este proyecto conllevó escuchar a muchos especialistas, entonces tuve que estar abierto a todas las opiniones y atenderlas, ¿no? Entonces, el superintendente de obra, pues su preocupación era el agua y que se inundara. Entonces, por esas vialidades generó un canal que esos canales que tiene, que están en medio, son como unas lagunas de regulación, pero son canales, y entonces estos permiten que no se inunde el conjunto cuando llueve. Entonces, él vio eso y se resolvió, y hasta la fecha pues no ha habido problemas en cuanto a eso, ¿no? Entonces, por eso es lo importante que nosotros como arquitectos, como urbanistas, pues escuchemos a los especialistas, a los ingenieros, a los de mecánica de suelos, a los de instalaciones, pues a todos, ¿no? Porque finalmente, cuando yo que estaba como líder de proyecto, pues tenía que hacerlo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ya cómo se dosificó la vivienda.
Por supuesto, la vivienda más económica la pusimos en el color rosa, que eran viviendas dúplex de 9 por 15 metros, es decir, las viviendas eran de 4,50 de frente por 19 por 15 de fondo, con 2 recámaras, eran 4,154 viviendas. Fue la parte que empezamos por la parte más fea del desarrollo, perdón, hasta el frente, ¿no? Luego empezamos a trabajar, por supuesto, esa con créditos Infonavit. La que está con azul es una vivienda dúplex también, pero de 3 recámaras, que esa se hizo para Fobiste. Y la que está con naranja fue, pues también una dúplex, también de 3 recámaras, pero que se hizo para Fobiste, Infonavit y también bancos. Y la parte que esa que se ve más oscura, como rojita, era ya viviendas unifamiliares de 6 metros, es decir, la mejor parte del predio era la que tenían esto. En todo el conjunto se trató de manejar que el mayor número de viviendas estuviera ubicado dentro de condominios. La modalidad de condominios en el Estado de México, de acuerdo al reglamento libro quinto, nos pide que tengamos por lo menos 15 metros cuadrados de área común, verde, y dentro de esos tengamos un cajón de estacionamiento por cada 4 viviendas y una caseta de vigilancia y una puerta. Esto, pues, la verdad, le dio mucha seguridad a todos los habitantes. Y bueno, pero finalmente algunas de las casas tuvieron que estar directamente sobre la calle. A estas se les puso una idea de marquesinas y también otra cosa importante, pues la orientación. La orientación aquí tratamos que el mayor número de viviendas estuvieran orientadas oriente-poniente. Entonces, en el diseño de cada manzana, después de hacer una serie de procesos, escogimos la que más nos convenía al respecto, y bueno, ese fue el proceso. Y lo que está con beige es el Centro Comercial Las Américas, que también empezó siendo algo muy pequeño, y poco a poco fue abarcando más espacio. Un centro comercial para desarrollarse, entre más frente a vía pública tenga, mejor. Y ahorita lo vamos a comentar más adelante. Y al fondo, pues se quedó lo que era la industria. Aquí vemos los prototipos, el que comentaba, el de 2 recámaras, el que estaba hasta el fondo. Normalmente Consorcio Ara hacía el prototipo básico, como lo entregábamos, con los acabados que estaba. Y a un lado derecho, ustedes están viendo que tiene la posibilidad de un crecimiento. Es decir, la casa tenía la posibilidad de crecer a 4 recámaras y tener una sala de TV, cosa que no tenía la de 2 recámaras. Todos los crecimientos, siempre todo el desarrollo de todos los prototipos que tuve la oportunidad de hacer en Consorcio Gara, que fueron, pues, cerca de los 100 prototipos, fueron muy diversos durante todo el tiempo que estuve ahí, todos los crecimientos se hacían en la parte de atrás. Y bueno, esta casa muestra se hacía el crecimiento con los mejores acabados, de tal manera que era lo que podían aspirar y lo que podían comprar, pues estaba del otro lado. Y aquí vemos, en aquel entonces, el precio de venta, casi 400,000 pesos la de 2 recámaras. La de 3 recámaras subía un poquito de precio, 400,000. Eran 3 recámaras, igual 450 de frente. Y el prototipo unifamiliar de 6 metros, que era de 3 recámaras, pero ya era una casa de 6 metros de frente por 15 de fondo, y que tenía un precio de 663,000. Ahorita, pues estas casas, pues rebasan estos precios después de casi 15 años, pues ya son otros precios. Aquí vemos las maquetas. Vemos las maquetas que se tenían en la zona de muestras, en la caseta de ventas, donde podrían apreciar los que compraban las viviendas cómo se hacía la vivienda. Consorcio Ara, desde que inició en 1977, el ingeniero Germán Ahumada Rusek, pues apostó a utilizar un sistema muy innovador en esa época, que era a partir de una cimbra que era de la compañía Cimbramex. Entonces se hacía toda totalmente de concreto. Entonces se hacía una cimbra del prototipo y esta cimbra se iba moviendo y se iba colando, ¿no? Normalmente pues las casas eran monolíticas y así ha construido la mayor parte de sus viviendas Consorcio Ara. Así como Geo, que bueno, ya quebró hace algunos años, lo hacía con su bloque que fabricaba, pues Ara lo hacía de concreto. Después otras constructoras siguieron el ejemplo de Ara
y buena parte lo manejan para interés social y algunas para medio, pero ya se ha generalizado en todo el país este sistema constructivo, y la ventaja pues es que es una vivienda muy duradera, con muros de 10, que es monolítica, y que en el tren de vivienda que se desarrollaba en la empresa, se llegaba a hacer una vivienda cada 30 días. Aquí vemos el sistema constructivo que ya comenté. Y bueno, voy a hablar de la cimentación. En la cimentación, de acuerdo a las recomendaciones de mecánica de suelos, se quitaron 20 centímetros del terreno natural y nos pidieron que se mejorara con un tepetate mezclado con carbonato de calcio, que eran los desechos que estaban en el montículo en la parte central del predio, que básicamente es cal, es un cementante que si se combinaba con el tepetate, entonces adquiría casi la capacidad al 90% prócto, y era prácticamente un mejoramiento de suelo de 60 centímetros. También es importante mencionar que se hicieron viviendas dúplex porque los asentamientos eran fuertes cada año, y entonces si nosotros hubiéramos hecho viviendas cuádruplex hubiéramos tenido más problemas, pero con esto se resolvía, ¿no? Posteriormente de que hacíamos esta plataforma mejorada de tepetate de 60 centímetros, se le hacía un corte como si fuera queso gruyere, las contratabes hacia abajo, se hacía una losa de cimentación. La losa de cimentación para suelo tipo 3 nos permite un asentamiento parejo, y es la mejor opción para hacerlo. Y antes de colar se metió un plástico muy grueso, porque pues estamos en un suelos salitrosos, se metía el armado, se colaba la cimentación y se hace el primer proceso. El segundo proceso era colar muros y la losa de entrepiso, y el último era la losa y los muros y la losa del segundo piso para cerrarlo de manera monolítica. Eh, Se buscó que los aspectos visuales del paisaje, ya comenté que todos los crecimientos eran en la parte de atrás, y bueno, el desarrollo, pues también, de acuerdo a la autorización, pues tuvimos que hacer esto, y que fue muy bueno, ¿no? 3 jardines de niños de 9 aulas, un jardín de niños de 10 aulas, 8 escuelas primarias de 18 aulas, una escuela primaria de 6, se hizo secundarias, se hizo jardines vecinales, total, pues, y todo esto había una normatividad con radios de acción para que así se pudiera hacer. Esto, pues, tuvimos que hacer estos radios de acción cuando nos autorizaron el conjunto, tuvimos que presentar la ubicación de estos equipamientos para que fueran equidistantes y dieran la cobertura a toda la población. Por último, pues, cuando nosotros desarrollamos el conjunto, pues se tiene que municipalizar, es decir, se tienen que entregar las escuelas, las vialidades, los drenajes y todo. Lo que aquí ven es una parte de la municipalización que a mí me tocó entregar con otro gobierno, que fue con el de Cureño, y bueno, que finalmente me recibió todas las escuelas después de que llevábamos más de un año que no las recibía, lo cual fue todo un logro, ¿no? Hablando del agua potable, pues la empresa tuvo que hacer una línea del Cutzamala desde el conjunto de Sadasi que está en Tecámac hasta la entrada de las Américas, que es ese azul oscuro, esa línea área de construida, y luego Geo le tocó hacer la que estaba dentro de nuestro conjunto para suministrar agua a otro conjunto que compartimos con Geo, que estaba en Acolma, que era Real del Valle, que tenía otras 4,000 viviendas. Entonces, pues ahora sí que esto. Aparte, el conjunto tenía derecho a 4 pozos, de los cuales esos eran de públicos urbanos y tenía una profundidad de 250 metros, y eran con los que nosotros conseguimos la factibilidad para tener agua, pero tuvimos que ceder parte de esos derechos y hacer esta línea del Cutzamala. Por supuesto, pues teníamos una serie de tanques elevados que están indicados. Estos tanques elevados por gravedad nos daban el suministro de agua potable para todo el conjunto. Se aprovecharon unos hilos que dejó Sosatexcoco, que decidimos no demolerlos, para que los ocupáramos como tanque elevado. Es importante mencionar que la zona donde estaba Sosatexcoco, la empresa se comprometió a retirar todo lo que estaba ahí, y como estaba la espuela del tren, pues así se llevaron todo el acero y lo vendieron, ¿no? En aquel entonces creo que a los chinos. El drenaje pluvial, pues tenemos que tener drenaje pluvial, drenaje sanitario, así lo hicimos, y aquí está, ¿no? Por supuesto teníamos que tener una serie de cárcamos, porque si no, pues eso nos hubiera
obligado a ir a mayores profundidades y ese cárcamo pluvial llegaba a la planta de tratamiento. También el drenaje sanitario tenía una serie de cárcamos en lo que está, que es el 1 y el 2, y el 3, que es la planta de tratamiento. Finalmente, pues no nada más se hizo la vivienda y no nada más se hicieron todas las escuelas. Se hizo un centro comercial, se hizo un hotel y también un hospital. El centro comercial, que aquí está, el Centro Comercial Las Américas, el primero de la zona oriente, estaba dividido en dos partes. Aquí vemos cómo está el Liverpool. La parte izquierda era el Fashion Mall, la parte de derecha era el Power Center. En el Fashion Mall estaba el Liverpool, Suburbia, el Sears y un track comercial. Ahí había una serie de restaurantes y dentro del estacionamiento estaba el hotel Fiesta Inn y algunos restaurantes que estaban afuera. En el lado del Power Center estaba el Walmart, el Sam's, el Sport City y otros. Aquí vemos imágenes de ese centro comercial y aquí lo podemos apreciar cómo está actualmente operando, ¿no? El Fashion Mall, el Power Center y el Holiday Inn. También hubo que hacer unas adecuaciones viales, ampliación de los carriles de la Avenida Central, retornos. Una de las cosas más complicadas que tuvimos es que ya nos habían autorizado el conjunto urbano, entonces se tenía que hacer la autopista que es que pues viene bordeando la zona metropolitana. Entonces llegó HL y pues resulta que una de sus gasas caía exactamente pues donde estaba el centro comercial. Por supuesto, nosotros teníamos derechos adquiridos como empresa, no lo permitimos, pero nos llevó prácticamente como unos 6 meses en estira y afloja con OHL, hasta que tuve que hasta trabajar una serie de alternativas pegadas a la planta de tratamiento para que se hiciera la gasa de entrada y la gasa de salida de la autopista. Y es el único punto de la autopista donde se puede uno salir y entrar y hay un centro comercial, lo cual pues favoreció a ambas empresas, a Consorcio ARA y a OHL. Pero también para OHL implicó que tenían que hacer un puente más largo sobre la avenida central, enfrente del centro comercial, que pues en lugar de hacerlo de 600 metros, pues se hicieron casi de 1000 metros. También pues el conjunto urbano de las Américas, dentro de los compromisos que se quedó con el gobierno del estado y con el gobierno de Arturo Montiel, fue dejar un área de donación para un hospital, 10,000 metros cuadrados para el centro médico de ISEMIN de Catepec, que actualmente está operando y es uno de los hospitales más importantes de esa zona, ¿no? Entonces, y aquí vemos pues ya como está actualmente, este, eh, como está actualmente el conjunto, pues es un mundo de viviendas, ¿no? Finalmente, pues se hizo el conjunto, y pues cumple con todas las normatividades, como ya lo mostramos, y ahí lo vemos, ¿no? Por este conjunto, pues nos fuimos favorecidos, participamos por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. En el 2006 ganamos el Premio Nacional de Vivienda. Aquí están todos mis colaboradores, que los vuelvo a reportar, a comentar. Ingeniero arquitecto Jorge Alejandro Pérez Cerqueda, ingeniero arquitecto Jorge Hernández Otamendi, que era el de ingenierías, ingeniero arquitecto Juan Alvarado, que era el de presupuestos, ingeniero arquitecto Raúl Carmona Cruz, arquitecta Greta Elcandas, Magdalena Suárez, bueno, y todavía hay algunos más que ahorita ya no recuerdo todos. Pero aquí está el reconocimiento y por el que tuvimos esto. Finalmente, pues desde hace 33 años de haberme titulado como ingeniero arquitecto y trabajado para pues, distintas empresas, el Patronato de Obras e Instalaciones del Politécnico, Constructora GAPSA, RUAL, Consorcio ARA, Alte Construcciones, pues, pues he hecho una gran cantidad de proyectos urbanos y arquitectónicos, desde lo que son hospitales, vivienda, industriales, y bueno, finalmente, pues todo este cúmulo de experiencias pues, no se puede quedar nada más en la mente de uno, ¿no? Lo importante es transmitirlos y tengo la firme convicción de transmitirlos a las nuevas generaciones y pues es parte de la misión que yo tengo, ¿no? Y pues para todo esto. Pues ahora sí que pues ahí está, les agradezco la atención y pues ahora sí que estoy atento a todas sus dudas y preguntas, y aquí estoy.
Bien, Jorge, muchas gracias. Me resultaba inevitable pensar en un poquito en Aarón y Mauricio Correa, que te antecedieron en la palabra, porque, bueno, Aarón ya nos trae un proyecto muy grande, pero tú traes algo también muy, muy grande. Viendo tu numeralia, pues lo platicas muy fácil, casual, pero es enorme lo que estás presentando. Y otra vez, Aarón diciendo, el arquitecto puede con todo, tú ves y lo demuestras, ¿no? Y por otro Ujú. lado, Mauricio Correa nos decía que somos responsables, bueno, los edificios son responsables del 30% de la contaminación, es un Sí, tema ahí, y entonces entramos nosotros porque somos los que estamos atrás de los edificios, claro, ¿no? claro. Entonces, pues qué manera de redondear al final pues esta línea de conceptos que sí nos deja mucho que pensar en varios sentidos, ¿no? Por supuesto, esta sustentabilidad de la que hablaba Correa, la resiliencia de Aarón, y bueno, pues esta labor pues multidisciplinaria, como bien apuntabas, ¿no? Atender, escuchar a los diferentes especialistas, pero yo te pediría nada más que no se te olvide que el que lleva la batuta es el arquitecto, ¿no? Recalcar mucho eso también, Ah, no, sí, porque, claro, por supuesto, porque ya, es un ya se rol fue, ¿eh? impresionante el Así que nos fue. toca, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a ver, vamos con Yasmín a ver cómo andamos de preguntas, que seguramente hay algo por ahí. Yasmín, por favor. Claro, tenemos una pregunta de Linda Ortega, o bueno, un comentario. Profesor, muchas gracias por mostrarnos sus proyectos y el objetivo que tiene cada uno. Sin duda nos ayuda a nosotros como estudiantes de arquitectura a comprender de mejor forma las problemáticas que pueden existir en un conjunto real. El compromiso tan fuerte que diariamente se debe de tener con los habitantes, el confort, la estética, las vialidades, equipamientos, instalaciones y su impacto. Muy interesante presentación, le agradezco. Ok. Pues yo nada más quisiera agregar, y me faltó ahí, ponerlo, porque finalmente, durante el tiempo que estuve trabajando con Sergio Ara, digo, hubo uno más grande todavía que este de las Américas. El otro fue en San Buenaventura, en Iztapaluca, donde llegamos a hacer 25,000 viviendas. Entonces dice uno, híjole, y cuando ve uno las viviendas, y que los he visto hasta en los libros estos de texto de las viviendas en inglés, de los conjuntos de Ara, dice uno, hijo, bueno, ve una inmensidad de casas una tras otra, ¿no? Esto nos lleva a la reflexión y digo, finalmente yo tuve la oportunidad de trabajar con Consorcio Ara y el honor de hacerlo, ¿no? Y que me dio un proyecto, pero empezamos a tener una cuestión de que, ¿cuál es nuestra responsabilidad como urbanistas y como arquitectos? En aquel entonces, pues, hubo un crecimiento, inmenso en toda la mancha urbana, que llevó, pues, hasta Tecámac, que llevó, Cuautitlán, a muchos lados, a Huehuetoca, ¿no? Pero este crecimiento, tuvo algunos problemas. El caso de las Américas estaba más o menos ubicada, prácticamente de ahí sale, me faltó comentar que de ahí sale el Maxibus, precisamente adicional, eso ya fue posterior, de ahí sale el Maxibus que va a la estación del suburbano, este, y no solo eso, sino que el metro está muy cerquita de ahí, ¿no? O sea, está muy bien ubicado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con los conjuntos que están en toda la periferia? En los municipios de Neztlalpan, de Jaltenco, del Tultitlán, del Tultepec, de Tecámac, ¿no? Bueno, ahora está ya hasta Tizayuca, ¿no? Que bueno, ya Tizayuca es Hidalgo, ¿no? Prácticamente estamos pegando con Pachuca, ¿no? Pues que y Huehuetoca, que está pegado a lo que está también Hidalgo, nos lleva a que estos conjuntos se convierten en ciudades dormitorio. Y entonces, pues la gente sí, sí adquiere una casa porque necesita la casa, es algo importante para ellos, pero resulta pues que gasta mucho en ir y venir y se tardan 2 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es el fenómeno que pasó? Se convirtió en ciudad dormitorio y muchas de estas están desocupadas y ese fenómeno pues hizo que se replanteara la política de crecimiento de la ciudad. Entonces se volvió a plantear el que a crecer hacia arriba, que es lo que está pasando en el DF, pero seguimos sin resolverlo porque también al crecer hacia arriba, pues sobre todo la zona de Polanco, que estamos viendo que están haciendo vivienda vertical y muy cara, pues, además empezó
la vivienda vertical, después de que salió nuestro actual presidente, empezó a crecer otra vez y empezó con los departamentos de $1,000,000. Ahorita ya los departamentos de 2 recámaras ya están en 1,600,000. ¿Vieron ustedes cuánto estaban las casas ahí en Ara? 363,000 pesos hace 10 años. Entonces, se ha incrementado el valor de la vivienda y el costo porque el suelo es más caro. Entonces, estamos en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? Crecimiento horizontal extendido, que implica mayor costo, infraestructura y equipamiento, o hacemos un crecimiento vertical que también tiene otro costo de otro tipo, ¿no? Entonces, finalmente, pues como arquitectos tenemos que pues vivir nuestro tiempo. Me tocó vivir ese tiempo, bueno o malo, ¿verdad? Pero finalmente, pues creo que la aportación más importante del conjunto fue el uso mixto, que no se había manejado. Y hace poquito que tuvimos la oportunidad de unas conferencias que estamos haciendo en Ecuador, que hemos tenido la oportunidad con el ingeniero arquitecto Eduardo Rodríguez Rábago, pues la gente de Ecuador cuando vio estos proyectos mixtos, ARA, de las Américas, el de Reforma 222, pues se quedaron asombrados porque no lo están haciendo en Sudamérica. Nosotros lo empezamos a hacer hace 10 años. Entonces, creo que esa es la principal aportación del conjunto, pero y sobre todo, pues que no fuera invadido, que sea un conjunto, un asentamiento irregular, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que analizar, qué es lo que vamos a hacer en los próximos años para nuestras ciudades, ¿no? Muy bien, Jorge, pues sí, insisto, mucho para el futuro cercano, toda esta perspectiva. Y bueno, pues el que sea del arquitecto que no acaba nunca, ¿no? Siempre me gusta decir que mientras haya presencia humana, habrá necesidad de arquitectura, ¿no? Y algo que le digo a los jóvenes ahora es, pues a ellos, a los más jóvenes, les tocará ver la llegada del hombre a Marte, las colonias en Marte, quizás no habitacionales, pero sí experimentales. Y en cuanto esté la presencia del hombre allá, habrá necesidad de la arquitectura de inmediato, ¿no? Entonces viene mucho y muy interesante. Gracias, Jorge, nuevamente. Muy, muy buen tema, interesante lo que nos has presentado el día de hoy.